Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde del Señor. Día que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros. Y debemos estar más que agradecidos porque Él nos ha permitido abrir nuestros ojos en esta mañana y poder vivir para Él. Le damos las gracias al Señor. Estamos muy agradecidos. Y otro jueves más donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en el libro de Daniel, en el capítulo número 10. Así que vaya buscando su Biblia, su papel y lápiz para que pueda hacer sus anotaciones. Gloria a Jesús. Y pueda escribir pues todos los detallitos, ¿verdad?, que usted crea que son necesarios para escribir. Gloria a Jesús. Queremos decirle que le dé share, que comparta con otros, que vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Ya prácticamente estamos llegando al final del libro de Daniel. El capítulo de hoy es bien interesante. Le hemos titulado Gloria a Jesús, de corazón entender, afligirte delante de Dios y serás de él oído. Y es Daniel 10, el versículo 12. Amén. Así que comparte con otros. También te invitamos a ser parte de nuestro canal de YouTube, que se llama Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Hace unos cuantos añitos que mi esposo lo tiene abierto, pero ahora estamos poniendo los estudios del libro de Daniel, así que cualquier cosa también puede suscribirse a nuestro canal y ahí ve no solamente los estudios, sino otras cositas más que también, ¿verdad?, mi esposo pone ahí. Amén. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Señor, te damos gracias en esta tarde, tarde que tú has hecho para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te presentamos el estudio de esta tarde, Señor. Permite, Dios mío, Dios amado, que sea de bendición para cada uno de nuestros oyentes, que podamos aprender tu palabra, que podamos escudriñar la misma, oh Señor, para que nosotros te conozcamos cada día más, porque aprendiendo y leyendo tu palabra, te conocemos a ti, Señor. Así como hizo Daniel, que nosotros también podamos hacer. Señor, ayúdanos, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que van a estar oyendo. Toma control de todo lo que se haga, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos. Si alguno está enfermo, pon tu mano sanadora, oh Señor amado, y glorifícate y llévate toda enfermedad y toda dolencia. Y si hay alguno, mi Señor, que no te conoce, yo te pido, Señor, que toque su corazón, oh Dios, porque el único que convence y convierte las vidas eres tú, Señor, y que tú los traigas a tus pies. Te damos las gracias y toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantamos un corito para darle tiempo a que el que usted le dio share pueda conectarse. Y este corito dice, ¿quién como tú? Amén. Si usted lo sabe, cántelo con nosotros. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú? Aleluya. Jehová entre los Sí, dioses, Señor, porque no hay ¿quién otro como tú. Jehová entre los dioses, ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. Aleluya, ¿quién como Dios? Como nuestro Dios, Jehová entre los dioses. Gloria a Jesús. Bien, le pedimos que le dé share o comparta
Gloria al Señor con otros que hemos comenzado el estudio del capítulo 10 de Daniel. Y a manera de recordatorio, la semana pasada estuvimos en Daniel capítulo 9, en la oración de Daniel, que yo no sé ustedes, pero aprendí mucho. Gloria a Jesús. Así que le dejamos aquí a mi esposo para que comience el capítulo de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche o esta tarde, a la hora que usted lo esté viendo. En este día, pues vamos a cubrir, como dice mi esposa, el capítulo 10, y le hemos puesto de título, de corazón entender, afligirte delante de Dios y serás de Él oído. Y como ya muy bien mencionó, usamos el versículo 12 de este capítulo 10 para la base bíblica que tenemos para poner este título. Pues en el capítulo 10 empieza, hermanos, es la última visión que Daniel ve, pero que cubre el capítulo 10, el 11 y el 12. Son 3 capítulos en los cuales se explica con más detalle toda esta experiencia que tuvo el profeta Daniel con la visión que Dios le dio acerca precisamente de los días finales. Recordemos que el libro de Daniel es un libro profético y es un libro que junto con el libro de Apocalipsis relata y describe con mucho detalle lo que va a ser los días finales del pueblo de Israel y de la iglesia también. Pero básicamente a Daniel se le reveló más sobre el pueblo de Israel. Así que vamos a empezar leyendo en ese verso, el verso 1 del capítulo 10, que nos dice, y leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y leo en mi Biblia versión antigua, dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Baltasar, y la palabra era verdadera y el plazo grande, la cual palabra él entendió y tuvo inteligencia en la visión. Amén. Vemos que se nos está ubicando en el tiempo del tercer año de reinado del rey Ciro, rey de Persia. Vamos a recordar, para empezar, que Ciro, en su primer año de reinado, es el rey que dio la orden para reconstruir Jerusalén y el templo. Amén. Eso es bien importante. Él da esa orden y lo vamos a ver claramente en Segunda de Crónicas, capítulo 36, los versos del 21 al 23. Vamos a pedirle a mi esposa aquí que nos lea eso. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra cumpliese sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, dicha por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y suba. Bien, aquí vemos en Segunda de Crónicas ya una primera señal de que se dio esa orden y que la dio precisamente el rey Ciro. Y quiero que vean esto. Jeremías habló y dijo que iban a ser 70 años que iban a estar cautivos fuera de su tierra. No solamente cautivos en tiempos de los babilonios, sino después cuando los medo-persas llegaron también hubo un tiempo en lo que Ciro dio la orden. Pero quiero que vean una cosa que lo acaba de explicar esa porción bíblica que leyó mi esposa ahora. Y es que la razón por la cual fueron 70 años fue por la razón que dentro de la ley de Moisés establecía que el pueblo de Israel, cuando estuviera viviendo en la tierra que Dios le iba a entregar a ellos iban a sembrar y a cosechar 6 años, y el 7º año iban a dejar la tierra descansar. Solamente comerían de lo que la tierra diera por su cuenta, o sea, que nadie iba a sembrar ni nada.
sencillamente lo que la tierra diera, que siempre da. Pero ellos fallaron en hacer eso y fallaron por mucho tiempo. Y al cabo de 490 años, Dios determinó que iba a dejar descansar la tierra. Amén. Precisamente, por cada 6 años, un año iba la tierra a descansar y ellos no la dejaron. Y en 490 años ya le debían a la tierra 70 años de descanso. Y eso fue lo que Dios determinó, que ellos van a estar en el cautiverio 70 años y la tierra descansó. Amén. Fíjense, lo que Dios determina que va a hacer, hermano, lo va a hacer como quiera. Nos guste a nosotros o no nos guste, cooperemos o no cooperemos, como quiera Dios lo va a hacer. Amén. Si cooperamos va a ser mucho mejor. Diga, créame que sí. Porque era cuestión de trabajar 6 años en la tierra y dejarla descansar uno. Trabajar 6 años en la tierra, dejarla descansar uno. Pero ellos se olvidaron de eso. Posiblemente pensaron, pero un año de descanso eso no es tan importante, vamos a trabajar todos los años. Porque ellos, mira hermano, nosotros a veces pensamos que Dios no sabe nuestras necesidades. Pues claro que las sabe. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Sabía Dios que en ese año de descanso de la tierra posiblemente necesitábamos comer? Pues claro que sí que lo sabía, pero el Señor dijo que la tierra iba a dar de lo suyo, siempre da, siempre iba a haber comida. Bueno, pues ahí tenemos la razón de por qué decidió el Señor darle 70 años de cautiverio. Como de la misma manera, ¿se acuerdan que mandaron los 12 espías a reconocer la tierra? Y de los 12 espías, pues 10 trajeron un informe malo y decidieron querer volverse a Egipto. Ellos estuvieron reconociendo la tierra 40 días. Amén. Pues, ¿sabe lo que hizo Dios? Dijo, por cuanto no me obedecieron, van a estar 40 años vagando por el desierto. Un año por cada día de los 40 días que estuvieron los espías reconociendo la tierra. O sea, todo en la palabra de Dios tiene un sentido, tiene una razón de ser. Amén. Ahora bien, vemos esto claramente, que se da esa orden. Segunda de Crónicas vemos cuando se dice, amén, que el rey Ciro, el persa, en el primer año de su reinado, dio esa orden, y también lo dice en Esdras. Eso está un poquito más adelante. Si usted sigue leyendo en Segunda de Crónicas, el próximo libro que viene es Esdras, en el capítulo 1, del verso 1 al 3. ¿Cómo dice? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, dicha por la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo: así dijo Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que es en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, el cual es Dios, la cual casa está en Jerusalén. Ahora, lo interesante es la porción bíblica que vamos a leer ahora, que está en Isaías 44, 28. Y le voy a decir algo. En Isaías 44, Dios habla a través de Isaías y profetiza de que Ciro iba a dar la orden para reconstruir la ciudad y el templo. Pero lo interesante de esto, hermano, es que lo hizo 100 años antes de que naciera Ciro. Ciro todavía no había nacido, hermano, cuando vemos claramente que ya Dios lo había designado para ser la persona que iba a reconstruir, y todavía ni siquiera se habían ido, estaban en cautiverio. Vamos a leer eso. 44, 28 de Isaías. Que llamo a Ciro, mi pastor, y todo lo que yo quiero cumplirá. En diciendo a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Hermano, lo grande de la palabra del Señor, acuérdese de una cosa: Dios sabe el final desde el principio. Amén. Dios sabe lo que va a suceder. Amén. Con todo lujo de detalle. Él no tiene problema con eso. Nosotros leemos los periódicos y nos enteramos de las noticias que están sucediendo ahora. Pero Dios en su palabra habla las noticias de lo que va a suceder en el futuro. Así que ciertamente, hermano, vale la pena escudriñar la palabra de Dios y estudiarla. Y si usted lee un poquito más en ese capítulo que le sigue al 44, el 45,
sigue hablando de Ciro. Y dice, así dice Jehová a su Mesías Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar el lomo de reyes. Hermano, sigue hablándole, pero en este caso yo me voy a atrever a decirles esto. Me voy a atrever. En ese capítulo 45 no le está hablando a Ciro, está hablando un poquito más allá. Amén. Y hay un personaje que está viviendo actualmente, que en el número 45 es bien importante. O sea, el número 45 lo identifica. Es el presidente número 45 de los Estados Unidos, el que está ahora, Donald Trump. Y Donald Trump está identificado en este tiempo, y si no, pregúntale a los judíos ahora mismo, al primer ministro Netanyahu, lo están identificando como el Ciro actual. Amén. Porque gracias a unas gestiones que está haciendo él, en base a cambiar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, y además de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, está abriendo las puertas para que se reconstruya el tercer templo. Ya inclusive en Israel han hecho hasta una moneda donde aparece Ciro, la figura de Ciro y la figura de este presidente encima. Y los mencionan, los relacionan a los dos. Dicen el Ciro antiguo y el Ciro moderno. Eso se lo voy a dejar ahí, pero es interesante cómo se van cumpliendo las profecías bíblicas. ¿Cómo se llama la moneda? La moneda se llama una moneda de medio shekel. ¿Lo puede buscar? Sí, ustedes lo pueden, exacto, buscarlo en el internet, en Google, donde usted quiera, el buscador que usted quiera. Es una moneda que están haciendo porque como están planificando hacer el templo, el tercer templo, esa moneda es para dar la ofrenda en el templo. Y ya la moneda está diseñada y de hecho han hecho ya unas cuantas, no sé si la cantidad, pero ahí, si usted busca, va a encontrar hasta fotos de ella. ¿Nombre? Medio shekel se llama la moneda. Amén. Bien, entonces tenemos aquí que ciertamente Ciro dio la orden para reconstruir el templo. Amén. Y como las porciones que leyó la hermana Heidi, mi esposa, pues claramente está diciendo, y vamos a ubicarlo dentro de este diagrama que tengo aquí, vamos a ubicarlo en el mismo principio, porque esa fue la orden que se había profetizado en el capítulo 9 del libro de Daniel, que iba a ser el comienzo de las 70 semanas de Daniel, que cuando se diera esa orden, empezaban a correr las 70 semanas. No son semanas de día, son semanas de años. Y son 70, pues son 490 años, cuyos últimos 7 años todavía no se han cumplido porque el reloj de Dios se detuvo cuando el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Canaán. Amén. No lo llamo Palestina porque para aquel tiempo no se llamaba Palestina, se llamaba Canaán. Amén. O la tierra de Israel. Pero entonces, hermano, ese tiempo empezó a correr, pero se detuvo. Aquí hay una parte que dice la era de la iglesia, aquí en el medio. La era de la iglesia, esta parte de aquí, que dura 2000 años. Amén. El tiempo se detuvo. Estos 2000 años no cuentan. Se detuvo todo el tiempo en la muerte, resurrección del Señor Jesucristo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero volverá a empezar cuando la iglesia del Señor sea levantada en el arrebatamiento o el rapto, como usted le quiera llamar. Amén. Sea llevada, entonces toda la atención de Dios vuelve a ser dirigida hacia el pueblo de Israel. Porque ahora mismo la iglesia es la principal foco de atención del Señor, aunque no deja de atender a Israel, pero la iglesia sigue siendo ahora mismo el principal foco de atención de nuestro Señor. Bien, entonces, alabanzas al Señor. Vamos a leer el verso 2 y el verso 3. ¿Quieres que lea Daniel 9:25? Daniel 9:25. Hombre, sí, léelo, por favor. Amén. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas. Entre tanto, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. Eso es parte de la explicación de lo que yo acabo de decir, pero visto desde
lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. En esa profecía, recuerden que lo discutimos, en esa profecía se divide en los 490 años en 3 grupos. El primer grupo de 7 años, pero son 7 años, o sea, 7 semanas de año, son 49 años, donde se reconstruye el templo. Amén. En tiempos angustiosos. Había problemas, los enemigos estaban constantemente. 62 semanas, en las otras 62 semanas, que son 434 años, es el tiempo desde el momento que terminan de construir el templo hasta el momento que muere Jesucristo en la cruz del Calvario. Exactamente. Después de eso, el tiempo con relación a las 70 semanas se detuvo. Amén. Y han pasado casi 2000 años. Digo casi porque todavía no se han cumplido los 2000 años. Porque Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario en el año 30. Amén. Después de Cristo. Dice, no, él vivió 30 años, sí, pero la fecha se sacó mal y realmente ella tenía 33 y pico en el año 30. Amén. Y ahí es que se detiene el tiempo y se vuelve, el tiempo volverá a correr el reloj de Dios cuando la iglesia sea levantada. Entonces sigue la última semana, que se refiere como la aflicción de Jacob. Amén. Aflicción quiere decir el sufrimiento del pueblo de Israel, donde en la gran tribulación Dios va a tratar con ellos nuevamente. Bien, seguimos con el verso 2 y el verso 3. Mire lo interesante que viene ahora. En aquellos días yo, Daniel, me contristé 3 semanas de tiempo. No comí pan delicado, ni carne, ni vino entró en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Ahora de pronto Daniel entra en un periodo de luto y de humillación, de tristeza. ¿Qué hice? Muchas personas dicen que eso fue un ayuno. Yo no sé decirle si fue un ayuno, porque lo que dice es que no comió pan delicado, ni carne, ni vino entró en su boca, pero algo comió. Amén. Pero no comió, mire bien lo que les quiero decir. Él se abstuvo de las cosas que le gustaban. Y a veces nosotros tenemos que entrar en un periodo de tiempo así, donde digamos lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, me voy a abstener de eso. Voy a pasar un periodo de consagración a Dios, de búsqueda, de oración, y me voy a abstener. A lo mejor nosotros no tenemos que hacerlo así, pero a lo mejor tenemos que abstenernos, no sé, del celular, a lo mejor, de la computadora, del televisor. Amén. Cosas que nos gustan. Y le decimos al Señor, Señor, esto lo voy a dejar por un tiempo dado porque me voy a dedicar a ti. Y Dios valora eso, hermano, Dios lo aprecia, porque sabe que eso te gusta mucho. Y el tú dejarlo por amor a Él, eso es una manera de reconocer, ¿verdad? Que usted le está dando la prioridad a Dios. Alabanzas al Señor. Así que empieza en un periodo de luto, de humillación. Amén. Y en el verso 4 dice, y a los 24 días del mes primero, yo estaba a la orilla del gran río Hiddekel. Amén. Hiddekel. Había empezado, amén, a humillarse el tercer día de ese mes. Quiere decir que el tercer día más 21 días, el día 24, él estaba a la orilla de ese gran río que podemos llamarle que es el actual río Tigris. ¿Sabe que en Irak, la antigua Babilonia, tiene el Tigris y el Éufrates? Amén. Mesopotamia, la tierra de entre los 2 ríos. Amén. Quiere decir, hermano, que es lo que actualmente se conoce como río Tigris. Y allí estaba él, amén, en ese día. Y dice el verso 5, mire lo importante, la experiencia que tiene Daniel en ese día. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos y ceñido sus lomos de oro muy fino. Y su cuerpo era como Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de metal resplandeciente. Y la voz de sus palabras como voz de algún ejército. Amén. Él describe aquí, hermano, lo que él ve. Él ve venir un ángel poderoso y describe su apariencia física. Amén. Dice que su cuerpo era como Tarsis. Pues me puse a investigar y Tarsis era un lugar del cual se extraía, amén, mucha plata en aquel tiempo. Una plata de gran valor, muy fina. Pues él vio la apariencia de ese ángel como esa plata.
como si fuera de Tarsis, de ese material. Amén. Entonces, vemos en el verso 7, dice, y yo, Daniel, solo vi aquella visión. Sí, dime. Dice el 7, y yo, Daniel, solo vi aquella visión, y los varones que estaban conmigo no la vieron, mas cayó sobre ellos un gran temor. Amén. Y huyeron y se escondieron. Alabanzas al Señor. Quiere decir, hermano, que verdaderamente Dios decide quién va a ver la visión y quién no la va a ver. Alabanzas al Señor. Sí, Señor. Fíjense que Daniel está en el proceso de tener ese periodo donde él se humilla delante de la presencia de Dios. Amén. Posiblemente el hecho, la decisión por la cual él tomó, hizo eso de apartarse con el Señor, pues la misma palabra nos puede hablar sobre eso en Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Vamos a pedirle a hermana Heidi que lo lea. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Sabe qué? Él estaba orando. En ese tiempo donde él se apartó, él estaba oyendo, él estaba orando. Y lo que les digo es que para Dios nuestras oraciones no es tiempo perdido. Eso tiene un gran valor. Amén. Fíjese que en esa porción que dice, que leyó mi esposa ahí, dice que las oraciones de los santos las tiene el Señor allá, como dicen, unos tazones, dice, ¿no? Sí, perfume. 5:8. Eso es como un perfume que sube delante de la presencia de Dios. Tazones llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros, la iglesia. Amén. 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 Las oraciones tuyas, las oraciones mías, eso el Señor las tiene allí. Amén. Guardadas. Eso no se pierde. Vamos también a ver en Apocalipsis 8, del 1 al 5. Y cuando él hubo abierto el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo, casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y fueronle dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incienso de oro, y fueronle dados muchos inciensos para que los ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, el cual estaba delante del trono. Y el humo de los inciensos con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel delante de Dios. Y el ángel tomó el incensario e hinchólo de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y fueron hechas voces y truenos y relámpagos y un temblor de tierra. Amén. Lo que vemos aquí, hermano, es que por una razón que todavía posiblemente Daniel no entiende, él sintió una inquietud muy fuerte de apartarse con el Señor y orar. Acuérdese que Daniel era un hombre que vivía sobre las rodillas, como decimos, ¿verdad? Pero él, además de eso, estaba haciendo otras cosas más. O sea, este tiempo decidió abstenerse de una serie de cosas que eran normales en su vida o que a él le gustaban, y decidió abstenerse. Eso es una señal de humillación, de tristeza. ¿Por qué estaba triste? Pues todavía él no lo sabe, pero él sabe que algo en su interior lo está inquietando a hacer eso. Amén. Mire, nosotros dice la palabra que el Espíritu de Dios nos guía, nos dirige, nos muestra qué cosas tenemos que hacer. Cómo hemos de orar no sabemos, pero el Espíritu con gemidos indecibles intercede por nosotros. Amén. Hay muchas cosas, hermanos, que no las sabemos. Usted podrá tener a veces unas inquietudes que usted podrá decir, eso soy yo. Pero posiblemente sea Dios tratando contigo, porque algo viene que todavía tú no sabes y tú tienes que prepararte para eso. Amén. Así que ciertamente Daniel estaba haciendo lo que en su espíritu sentía que era lo correcto hacer, pero todavía él no sabe por qué. Más adelante sí se va a enterar. Amén. Así que ciertamente las oraciones nuestras, Dios las está, amén, guardando. Dios las está preparando. Alabanza al Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos acá. Las personas que estaban junto con Daniel
huyeron. No vieron la visión, pero sí de pronto cayó un gran temor sobre ellos y huyeron y se escondieron. Y en el verso 8 dice, y quedé yo solo y vi esta gran visión y no quedó en mí esfuerzo, antes mi fuerza se me trocó en desmayo sin tener alguna fuerza. Y oí la voz de sus palabras, y como oí la voz de sus palabras, yo fui adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y he aquí que una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mi mano. Amén. Vamos a ver, tenemos aquí, amén, el efecto que causa tener una experiencia tan poderosa y cercana con Dios. Podemos compararla con Apocalipsis o Revelación, capítulo 1, versos del 16 al 18. Léelo, por favor. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos, y su rostro era resplandeciente, como el sol resplandece en su fuerza. Y cuando yo le hube visto, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Santo. Qué tremendo, hermano. Mire bien esto. El apóstol Juan tiene una experiencia que es muy parecida a la que está viviendo Daniel. Amén. Prácticamente idéntica. Cuando tiene ve esta visión, ve esta aparición de este ángel, amén, poderoso, se desmaya, pierde la fuerza, tiene que ponerle una mano encima este ángel para levantarlo. Pero mira qué interesante, en el caso de Juan, y posiblemente sea también el mismo caso de Daniel, el ángel que lo levanta es el mismo Señor Jesucristo, porque claramente le dijo, ¿cómo fue lo último que leíste? El que vivo y he sido muerto, y aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Quién es el que ha muerto pero vive? Amén, aleluya. Amén. Hermano, mire, la misma persona, parecida experiencia. Daniel, ¿en qué se parece a Juan? Pues tienen unos parecidos bastante. Cada vez que Daniel tenía una experiencia con Dios, este ángel que le hablaba le decía, varón de deseos, muy amado. ¿Y sabe qué? Que Juan era el discípulo amado. Amén. Y también el ángel le dice, o el Señor le dice a Juan, por cuanto eres muy amado. Amén. ¿Cómo sabe Dios que es muy amado? ¿Por qué? Porque está dispuesto a hacer lo que estos hombres hicieron, hermano. Amén, aleluya. Dedicaron su vida completamente a Dios. Le entregaron su vida al Señor. Alabanza al Señor. Amén. Su primera prioridad en todo era Dios. ¿Y sabe qué? Que entonces Dios es el primero en su vida y Dios le da a estas personas unas experiencias tremendas. Amén. Son sus amigos personales. Alabanzas al Señor. Y yo venía hablando con mi esposo en el carro porque yo decía, le estaba comentando, digo, en la Biblia hay varias experiencias de personas que vieron ángeles, que tuvieron esa misma experiencia o parecida, en el cual el ángel cuando les saluda, lo primero que le dice es no temas. Y el ángel aquí también le dice a Daniel, no temas. A María. Pero entonces, exacto, está María, está José, el esposo de María, está Zacarías. Yo estaba, ¿verdad? Mientras estudiaba la lección, yo decía, ángel, y me venía a la mente, o sea, Dios quiere tener unas experiencias así, de preciosas y poderosas con su siervo, pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros a buscar esas experiencias? Porque vemos que Daniel era una persona, como tú dices, que vivía de rodillas. Sí. Zacarías era un sacerdote que me imagino yo, ¿verdad? Por la edad que tenía y todo eso, también viviría de rodillas. María fue escogida entre todas las mujeres. Alguna diferencia habría. Por lo tanto, ¿qué estamos dispuestos nosotros para poder tener esas experiencias preciosas? Yo las quisiera tener. Me gustaría, y muchas veces le digo al Señor en mi oración, Señor, dame experiencias contigo.
nosotros también debemos procurarla. Amén. Amén, amén. Muy bien. Y fíjense lo que yo les dije hace un momento en el verso 11. Vamos al verso 11. El ángel o la aparición de, ¿verdad?, de una manifestación del Señor en el Antiguo Testamento le dice: y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que yo te hablaré y levántate sobre tus pies, porque yo soy enviado ahora a ti. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Fíjense que en el verso 19 también le dice, varón de deseos, no temas. Mira lo que tú dices. Pasa a ti, ten ánimo y esfuérzate. Amén. Obviamente, hermano, un tipo de experiencia como esta, pues nos va a causar temor. Amén. Nos impresiona. Amén. Alabanza al Señor. Amén. Usted quiere tener unas experiencias bien sobrenaturales y tremendas, métase con Dios. Amén. Alabanza al Señor. Eso sí te las va a dar buena. No tienes que ir a ver una película de misterio, ni de monstruos, ni de los superhéroes, nada de eso, hermano. Nosotros tenemos en un Dios poderoso. Amén. Que da experiencias tremendas. Alabanza al Señor. Amén. Y en el verso 11, alabanza al Señor, le dice que era muy amado, como lo fue Juan. Amén. Era muy amado. Vamos a leer Juan 21:20. Entonces, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado sobre su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Amén. Fíjense, ese Juan, El cual amaba a Jesús. el cual amaba a Jesús, que se recostó sobre el pecho del maestro y le preguntó. Es el mismo Juan que ahora ya ancianito en la isla de Patmos tiene una experiencia donde Dios le revela todo lo que va a suceder en el futuro. Amén. Alabanza al Señor. Amén. Amén. Mire qué privilegio tan grande, qué experiencia tan maravillosa, hermano, el poder ser tenido en cuenta, que Dios diga, le voy a revelar a este lo que voy a hacer en el futuro. Amén. ¿Por qué? Porque es un discípulo amado, como fue Daniel, como lo fue Juan y como lo ha sido mucha gente, tanto en la historia bíblica como fuera de la Biblia, así en la vida actual de nosotros. Dios siempre le da a ese tipo de personas experiencias tremendas. Me acuerdo ahora de pronto en segunda de Corintios capítulo 12, amén, donde Dios le dio una experiencia al apóstol Pablo. Vamos a buscarlo un momento. Segunda de Corintios capítulo 12. Alabanzas al Señor. Estamos hablando del 3 y 12:3. Sí. 12:3. Léelo, por favor. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. Fíjense, hermano, al apóstol Pablo lo llevaron al tercer cielo. Y se le dijeron cosas allí que no se le permiten repetirlas acá abajo. Y usted dirá, pues entonces, ¿para qué se la dijeron? Porque eso es para él personalmente. Amén. Dios te ama tanto que te va a revelar algo que es para que tú lo sepas nada más. Lo que Dios le revela para él decirle, le dice, eso sí dilo. Pero lo que es, eso es para ti solito. Amén. Porque te amo. Sí, Señor. Amén. Porque siento un gran amor por ti, porque tú verdaderamente me has entregado tu corazón y tu vida. Amén. Alabanza al Gloria a Señor. Jesús. Hermano, vale la pena servir al Señor y vivir una vida de consagración de tal manera que Dios nos vea como sus amigos. Amén. Como hizo con Abraham, que era amigo personal. Sí, Y Señor, dijo Dios, amén. no le diré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo yo que Abraham Sí, Señor. Amén. criará a sus hijos y le enseñará y les mostrará. Y se lo dijo, hermano, te voy a decir lo que voy a hacer. Fíjense, la confianza de Gloria Dios a con Dios. su amigo Abraham. Alabanza al Señor. Somos hijos de Dios. Amén. Amén. Somos hijos de Dios. Pero queremos ser amigos personales de Dios también. Sí, sí. Alabanza al Señor. Amén. Seguimos entonces. Alabanza al Señor. Amén. Al 12. Sí. El verso 12. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, son oídas tus palabras. Y yo soy venido a causa de tus palabras.
Mire, hermano, el secreto de Daniel para ser muy amado por Dios. ¿Por qué Dios lo amaba tanto? Pues aquí se lo voy a decir, el secreto. Y además recibir de él revelaciones extraordinarias. Punto número 1, lo que le dice aquí. Dio su corazón a escudriñar. Mire cómo dice. Desde el primer día que diste tu corazón a entender. Entender es, hermano, recibir de Dios y que Dios te revele lo que quiere decir eso. Tú escudriña. Vamos a ver en Juan 5:39. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo acerca de eso? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñar las Escrituras no es leerlas, hermano, no es leerlas. Escudriñar es algo más profundo que leer. Amén. Es buscar con la dirección del Espíritu Santo el significado que tiene esa palabra. Alabanzas al Señor. De acuerdo al momento de desarrollo espiritual que tengamos en ese momento. Porque Dios en un momento dado te explicará de la palabra unas cosas y más adelante, según tú vayas creciendo espiritualmente, te mostrará cosas más profundas. Amén. 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 Aún inclusive de las mismas palabras, de los mismos versos bíblicos que ya te enseñó, pero Él te sigue enseñando. Por eso que dice escudriñar las Escrituras. Cuando usted lee un libro, lee un periódico, usted lo lee y ya todo lo que decía ahí ya usted lo sabe. No hay nada más, hermano. Pero cuando usted busca la palabra de Dios, que es que viva y eficaz. Si esto está vivo, quiere decir, hermano, que esto crece en nuestra vida. Amén. Esto es vivo y eficaz porque es la palabra de Dios. No es un periódico que lo escribió un hombre, hermano. Alabanza al Señor. Amén. Mucha gente te dirá, pero si ese libro lo escribieron los hombres. Pero la Biblia dice que son hombres inspirados por Dios. Sí, Señor, amén. Porque Dios necesita una mano que le escriba. Le dice, escribe esto. Y ellos escriben. Amén. ¿Lo escribieron los hombres? Pues claro. Pero hombres inspirados por Dios. Que esa es la gran diferencia. Amén. Y esta palabra viva, amén, dice que Daniel dio su corazón a entenderla. Paso número 2. Afligirse, dice, y afligirte en la presencia de tu Dios. Amén. Paso número 1, dio su corazón a escudriñar. Paso número 2, dio su corazón a afligirse. Vamos a leer Deuteronomio 8:2. ¿Qué dice? Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, por probarte para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Hermano, la aflicción es necesaria. No la que te buscas tú, la que Dios te pone. Amén. Daniel se afligió 21 días, 3 semanas. No sabía por qué. Lo vas a ver ya pronto. Pero lo bueno de todo esto, hermano, es que en esa humillación, tus oraciones, amén, tú oras con más intensidad cuando estás en un momento de aflicción. Si todo te va bien, tú haces oraciones mecánicas, telegráficas, o sea, te un telegrama de Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Amén. Dios te bendiga. No, hermano. Tú tienes que, en un momento de dolor en tu vida, de aflicción, derramar tu corazón delante de Dios. Esas son las oraciones que Dios, amén, que mueven a Dios. Alabanza al Señor. Así que el secreto que tenía Daniel, muy sencillo. Dio su corazón a escudriñar y afligirse. Amén. El afligirse implica, voy a abundar un poquito en esto ahora, que te duela, que te debe doler el pecado propio, el tuyo, y el pecado ajeno. Y les voy a explicar ahora esto. El pecado propio, el que cometemos nosotros mismos. Vamos al Salmo 51, versos 16 y 17. Salmo. Amén. En este salmo, el rey David derrama su corazón, su alma delante de Dios por causa de un pecado que cometió. Bueno, más de uno, y fue grave. Y Dios lo reprendió fuertemente. Y mire cómo él se arrepintió de tal manera por causa de los pecados que él cometió. Léelo, por favor. Porque no quieres sacrificio, que, si no, yo lo daría. Holocaustos no quieres. Fíjate, perdóname un momento.
le dice a Dios, tú no quieres sacrificio que yo podría darlo. Amén. Tú dices, mira, hay que hacer esto, pues tú vas y lo haces. Pero Dios espera algo más que eso. Léelo. Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y molido, oh Dios, no despreciarás. Amén. Amor, en su Biblia dice contrito y humillado. En la nuestra dice molido. Es lo mismo, hermano. Cuando usted muele algo, usted lo exprime y le saca el jugo. Amén. Y usted está en una situación, hermano, sumamente dolorosa y usted se presenta delante de Dios. Amén. Por sus pecados, por sus rebeliones. Alabanza al Señor. Te debe doler, te debe pesar un corazón contrito y molido, contrito y humillado. Dios no lo va a despreciar. Dios te va a recibir si vienes en esa condición delante de Él. Amén. Eso es afligirse, hermano. Número 2. Tú puedes ser también afligido no por el pecado tuyo, sino por el pecado de otro. Vamos a ver Ezequiel capítulo 9, verso 4. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y señala con una señal en las frentes a los varones que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Leímos Ezequiel capítulo 9, verso 4. ¿Qué está sucediendo? Dios le está mostrando a Ezequiel una visión donde habían unos pecados ocultos que se estaban haciendo en Jerusalén. Santo Jesús. Pecados que la mayor parte de las personas no los veían, pero ¿sabe una cosa? Dios los ve. Dios lo sabe. Amén. Y Dios le muestra a Ezequiel que vienen 6 varones y vienen con armas de destrucción. Vienen a destruir la ciudad, pero van a empezar por el templo. Porque el problema siempre empezaba en la casa de Dios. Amén. Empezaba en el templo, donde estaba. Pero dentro de esos varones venía un varón que dice que está vestido de lienzo y con dice que es como un escribano, que puede escribir. Y dice, muéstrame, o sea, marca, señala a los varones que viven en Jerusalén que gimen, que lloran y que claman por causa del pecado que se está haciendo allí. No era el pecado que ellos hacían, era el pecado que se hacía en la ciudad y Dios iba a traer destrucción por causa de ese pecado. ¿Y sabe por qué Dios hace eso? Porque Dios marca a los que gimen, a los que interceden, a los que no están de acuerdo, que no comparten la maldad que se está viviendo. Porque esas personas van a ser libradas de los juicios. Amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Eso fue lo que pasó. Usted sigue leyendo esa porción bíblica, usted verá que esas personas se marcaron porque no iban a ser parte del juicio que se iba a derramar allí. Y vamos a leer Malaquías capítulo 3, versos 16-17. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán míos, dijo Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer tesoro y perdonarles como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. Dios hace diferencia, hermano. Y estas personas que avisaron a los demás le dijeron, esto está mal, esto hay que arreglarlo. Dios tomó cuenta, hizo una lista, hizo un libro donde apuntó los nombres de estas personas. Amén. Quiere decir, hermano, que como hizo Daniel cuando hizo la oración por Jerusalén y por Israel, él se incluyó entre los pecadores, entre los malos, cuando él no había hecho nada de eso, hermano. Pero él se incluyó. Amén. Que te debe doler el pecado propio y te debe doler también el pecado ajeno, lo que le hace el otro. Nosotros como creyentes no podemos, hermano, ver la maldad y ver el pecado y dejar eso como si no fuese nada. Es decir, Señor, eso no es mi problema, eso allá ellos con su problema. Amén. No, hermano. Amén. Dice en Génesis, ¿dónde está tu hermano? Dice a Caín. Y Caín le responde al Señor, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, tú eres guarda de tu hermano. Amén. Tú tienes que cuidar a tu hermano. Sí, Señor. Aunque tu hermano sea como sea, pero tú tienes que cuidar de él. Y Dios te va a valorar por eso. Amén. No solamente porque te libres tú, ayúdalo a él también. Alabanzas al Señor. Amén. Así que Daniel era muy amado por Dios por esto, hermano. Dio su corazón a escudriñar y se afligió.
tanto por el pecado de él como por el pecado ajeno. Así que vamos al verso 13. Le está hablando, amén, este ángel le dice: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí que Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Micael es el mismo Miguel, que aparece el nombre, ¿verdad?, en las versiones más modernas. Está explicando, hermano, la razón por la cual Daniel, sin saberlo, se estaba afligiendo y se contristó por 3 semanas, que son 21 días. Había una batalla en el mundo espiritual. Alabanzas al Señor. Pero él no lo sabía, pero Dios le puso en su corazón la inquietud de orar y de clamar por causa de eso que está pasando en el cielo. Amén. ¿Quién es este personaje? Vamos a verlo ya pronto. Alabanzas al Señor. Este que dice el príncipe del reino de Persia se opuso contra mí 21 días. Y entonces la razón de la visión, el verso 14. ¿Por qué es que Dios le da toda esta visión del capítulo 10, 11 y 12 a Daniel? Y yo soy venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, Israel, en los postreros días, porque aún habrá visión por algunos años. Fíjense, hermanos, hay tiempos donde Dios habla y hay tiempos donde Dios dice: pues ahora no hay visión, se acabó. Pero en este momento todavía había tiempo de visión. Aprovechemos, la palabra también nos dice a nosotros, amén, que trabajemos mientras dura el día dura, porque viene la noche cuando no se podrá trabajar. Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, pero todavía podemos trabajar para el Señor. Amén. Podemos hacer algo para Dios. Pues lo que tú vayas a hacer para Dios, aproveche y hazlo ya, porque posiblemente vendrá tiempo pronto donde ya no se podrá hacer. Y fíjate, a Daniel le preocupaba a su pueblo y lo que estaba pasando. Y nosotros como creyentes debemos sentir esa aflicción por lo que se está perdiendo. Sobre todo en estos tiempos finales, donde estamos viendo que la venida del Señor está cerca y nos regocijamos. Amén. Y decimos, ¿verdad? Como dice Juan, que la iglesia te espera. Ven, Señor Jesús. Amén. Pero y los que todavía no conocen al Señor, no tenemos carga ni aflicción por eso. Tenemos que preocuparnos por eso. Amén, amén, importante. Así que ciertamente, hermanos, alabanza al Señor. La razón de la aflicción de Daniel sin saberlo era porque estaba en las regiones celestes, en los aires. Había una batalla espiritual. Había un mensajero que venía de parte de Dios con un mensaje para Daniel, pero hubo una oposición, un tal príncipe de Persia, alabanzas al Señor, que batalló e impidió por 21 días hasta que tuvo que llegar Miguel, para ayudar a este mensajero a poder llevar el mensaje a Daniel. Amén. Entonces vamos a alabanzas al Señor. Vamos al verso 15. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. He aquí como una semejanza de hombre que tocó mis labios y abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se trastornaron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor, el siervo de Daniel, hablar con mi Señor? Porque en el instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó. Y me dijo: varón de deseos, no temas, paz a ti. Ten buen ánimo y esfuérzate. Y hablando conmigo yo me esforcé y dije: hable mi Señor, porque esforzándome haz. Alabanza al Señor. Mire qué tremendo, hermanos, alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahora vemos que él está hablando con lo que se llama una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. Esto es bien parecido a lo que está, que lo leímos, pero vamos a volver a leer en Apocalipsis o Revelación capítulo 1, versos 16 al 18, para que vean la similitud entre lo que le está pasando a Daniel aquí, el varón de deseo, el muy amado siervo de Dios, a lo que le pasó al apóstol Juan, que también muy amado de parte del Señor. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas,
y de su boca salía una espada afilada de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol resplandece en su fuerza. Y cuando yo le hube visto, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el postrero, el que vivo y he sido muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. El 10 hasta el 18. Sí. Fíjense la similitud. Amén. Lo parecido que son las dos porciones. Amén. Una revelación, se cae, se desmaya, pierde la fuerza. Tienen que ponerle una mano para levantarlo y fortalecerlo. Alabanza al Señor. Amén. Amén. Y esto, hermano, nos da a entender algo. Alabanza al Señor. Dios tiene unas personas escogidas por Él para traer el mensaje de lo que va a suceder en los tiempos finales. ¿Amén? Son personas, son instrumentos en las manos del Señor, escogidos por Él, por la razón que sea, pero estamos viendo que estas son personas que son muy amadas por Dios, porque son personas que Dios es la primera prioridad en su vida en todo. Amén. Amén. Y están dispuestos a sacrificar mucho con tal de agradar al Señor. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver esto. El verso 20. Mire lo que le dice este ángel, dice, y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, y en saliendo yo luego viene el príncipe de Grecia. O sea, viene lucha en el mundo espiritual. Vamos a ver, hermano, los demonios tienen jerarquía. Por eso que estamos diciendo, lo vamos a explicar ahora más adelante, porque dice el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Ok. Una cosa que aprendimos cuando estábamos en el campo misionero en España, que nos explicaron allí ellos, los poblados, los pueblos, las ciudades, los lugares y hasta los países tienen unos principados en el mundo espiritual de las tinieblas, que se encargan de tratar de impedir que todo intento de que llegue la palabra de Dios y llegue la salvación a esa gente de esos lugares. Y una vez alguien me dijo allá, me dice: ¿tú quieres saber cómo se llama el príncipe, el principado que no deja que ese lugar se reciba la palabra y crezca espiritualmente? Mira el nombre del pueblo. Y yo dije: los nombres, sí. El nombre te identifica el principado. Ese pueblo se llama Sanesto, pues así se llama el demonio. Amén. Son, hermanos, demonios, criaturas que están allí encargadas de impedir que por todos los medios se difunda. Y uno dice: ¿cómo es posible que en un país de Europa, en este tiempo ¿verdad?, siglo XXI, ocurran unas cosas, por ejemplo, que haya tanta brujería? Uno dice: eso es de la Edad Media. No, hermano, eso es de ahora. La brujería. Ministrábamos una familia en un pueblo de la provincia de Huelva. No voy a decir el nombre, pero... Y Dios había hecho un milagro en este hombre. Este hombre estaba grave. Había quedado ciego, había quedado sordo, estaba hecho un vegetal. Fuimos varias veces con otros pastores y ministros, oramos. El Señor empezó a sanar, ya hablaba, ya veía. Mira, hermano, tremendo. Y nos pidieron que siguiéramos dando culto allí. Y dijimos: vamos a venir. Era lejos, pero no importa, Dios nos daba. Y empezamos a ir. Pero dado un tiempo después, empezamos a notar que las cosas como que no mejoraban, antes más bien empeoraban. ¿Te acuerdas de eso? Y decimos: ¿qué está pasando aquí? Y la esposa me dice: no, yo lo estoy llevando al médico, un médico de pago, porque allá casi nadie paga, porque los servicios médicos son gratis, son mayoría, pero hay médicos que cobran. Pues ¿qué estoy pensando yo? Que la está llevando un médico. Y un día vamos y el hombre lo veo más para atrás, ya empezó otra vez a quedarse inválido. Le digo a la esposa: ¿qué está pasando? No, yo lo llevo al médico. ¿Y qué hace el médico? Pues el médico
le pasa una vela por la espalda y dice unas cosas. Hermano, yo me quedé. Digo, eso no es un médico, eso es un brujo. Ah, bueno, pero eso para nosotros es un médico. Mira, hermano, el hombre volvió para atrás y llegó a la condición que estaba anteriormente. Y llegó un momento que le dije a hermana Heidi aquí, dije, no vengamos más porque no nos están haciendo caso. Están haciendo las cosas como ellos creen. Así que, hermano, ciertamente, las tinieblas sí existen. Y si tú le abres la puerta en tu vida o en tu casa, lo que sea, los demonios aprovechan y se meten. Amén. Así que tenemos que mantener eso. Vamos a buscar que en la Biblia nos habla de esta jerarquía, en Efesios 6:12. Léelo, por favor. Porque no solamente tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos. Yo te quiero comentar algo ahora que sacaste, ¿verdad? A mí me impresionó porque tú ves en diferentes pueblos que sí, ellos tienen esos principados o esas potestades, si tú le ves, ¿verdad? Porque, por ejemplo, fuimos a una ciudad y en esa ciudad, cuando entras, lo primero que ves es una estatua de un ángel bien grande. Y yo dije, ¿y ese ángel quién es? Y me dijeron, ese es el que guarda la ciudad. Así mismo me contestaron, ese es el que guarda la ciudad. Y yo me quedé, yo dije, wow. Y no es un ángel de Dios. No. Era un demonio, hermano. O sea que lo hay, Pero lo sí. hemos visto, lo hay. Pero sí, la misma palabra nos dice, y también vamos a leer Marcos 3:22. Marcos 3:22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Estaban acusando a Jesús. Pero ¿sabe lo que lo acusaban? De que sanaba a los enfermos porque Belcebú vivía dentro de él. Belcebú es el príncipe de los demonios. Pero hermano, mire cómo es que se cumple la palabra, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Quiere decir, hermano, que necesitamos tener ciertamente discernimiento espiritual para poder entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Porque eso es muy importante para nuestra vida. Así que los demonios tienen una jerarquía que se opone y lucha contra los planes de Dios. Amén. Alabanzas al Señor. Sí, Señor. Y este príncipe de los persas, y luego que decía, y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Estos eran los principados que estaban a cargo en el mundo de las tinieblas de esos lugares. Amén. Y ellos saben cuando sale un mensaje de parte de Dios para traerte un mensaje a ti, lo saben. Y mandan para impedir que ese mensaje llegue. Hermano, muchas veces tú vas a tener que luchar espiritualmente. Amén. Y tú tienes que consagrarte y tu casa guardarla y tu casa protegerla. Amén. Sí, Señor. Con oración, no te pongas a decir palabras mágicas porque Dios no funciona con palabras mágicas. Amén. Lo de Dios es otro sistema. Amén. Cambia el sistema. Alabanzas al Señor. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Nosotros somos guardados por los ángeles de Dios. Amén. Amén. Ahora, mire bien esto. En el verso 21, y terminamos con esto. Dice, empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estos negocios, sino Micael, vuestro príncipe. Ok, Micael o Miguel significa quien como Dios. Ese es el significado de ese nombre. Es un arcángel o ángel de la jerarquía más alta en el ejército de Dios. Ayudó al ángel que traía el mensaje a Daniel. Ok, a Daniel se envió con un ángel. Y ese ángel tuvo problemas, se le opusieron los príncipes de este sitio, el príncipe de Persia, y Dios tuvo que mandar a Miguel. Y entonces a los 21 días lograron pasar. Alabanza. Este ángel lucha a favor de Israel.
aquí en el capítulo 10, verso 21, que lo acabo de leer ahora, lo dice, amén. Vamos a ver después en el capítulo 12, el verso 1, mire cómo dice, de Daniel. Mas en aquel tiempo Micael, el gran príncipe, que está por los hijos de su pueblo, de tu pueblo, se levantará y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, es a saber, todos los que se hallaran escritos en el libro. Eso está hablando de una profecía de la gran tribulación. Amén. Miguel o Micael va a ir a defender al pueblo de Dios. Alabanzas al Señor. Y en Judas 9, léelo, por favor. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él. Antes le dijo, el Señor te reprenda. Amén. Amén. ¿Por qué contendían por el cuerpo de Moisés? Posiblemente, hermano, Satanás quería coger el cuerpo de Moisés cuando Moisés murió, usar partes del cuerpo de Moisés, el pelo, las uñas, qué sé yo, pedazos de la ropa, pedazos de aquí, pedazos de allá, para hacer lo que se llaman estas cosas que se usan dentro de las religiones, ¿verdad? Como si fueran amuletos. Amuletos, decir, no, mira, yo en esta cajita tengo el pelo de la barba de Moisés. Cuidado. Y le atribuyen a ese objeto algún tipo de valor, algún tipo de poder o algo. Sí. Y sabe que Dios no quería que pasara eso, porque Moisés era grandemente respetado en el pueblo de Israel, hermano. Amén. ¿Sabe que la Biblia dice? Que cuando Moisés murió, un ángel lo enterró en un lugar donde nadie sabe, para que no busquen el cuerpo. Amén. Amén. Impresionante. En Judas 9 dice, contendía Miguel y ¿quién? Y el diablo. El diablo quería, no, el cuerpo yo lo quiero, con aquí yo hago negocio. No, hermano. Dice que Miguel no lo maldijo. Hermano, hoy día se echan bendiciones y maldiciones como si fueran, qué sé yo. Sí. Miguel le dijo, el Señor te reprenda. Amén. No lo maldijo. Le dijo así. ¿Quién es el que tiene que reprenderlo o bendecirlo, lo que sea? Dios. Dios es el que puede hacer eso, hermano. Si un ángel tan poderoso no quiso hacer eso, sino que Dios, Señor, te reprenda. Amén. Nosotros que no somos tan poderosos deberíamos coger el ejemplo de Miguel. No estar echando bendiciones ni maldiciones a nadie. Amén. Yo te quiero bendecir a ti, te digo, que Dios te bendiga. Amén. Esa es la mejor bendición. Que el Señor te bendiga. Porque si yo te bendigo, no va a ser de gran bendición. Sino que la bendición grande viene de parte de Jehová. Amén. Que es el que bendice y no añade tristeza. Alabanza al Señor. Así que ciertamente, hermano, vamos a llegar a la conclusión y terminamos. Dice, tengo una pregunta aquí. La pregunta te la voy a hacer. ¿Quieres recibir de Dios revelaciones que solo en el corazón de Dios están? ¿Te gustaría, verdad que sí? Amén. A mí me gustaría. Amén. Me gustaría. Sí, Señor. Amén. Y esa porción que leímos ahorita de 2 de Corintios 12, donde dice que Pablo fue llevado al tercer cielo. Amén. O al paraíso y se le mostraron cosas. Hermano, Pablo estaba que danzaba en una pierna. Imagínense lo contento que se puso cuando Dios le hace esas revelaciones. Amén. Amén. ¿Tú sabes qué? Si tú quieres recibir ese tipo de cosas, cuando tú la vas a recibir, cuando tú como Daniel te das para entender el de corazón quiere decir, hermano, con todo tu corazón, todo tu deseo, todo tu anhelo. Amén. La preciosa palabra del Señor, y te humillas y te afliges delante de Él en oración y ruego, serás oído de Él. Amén. Daniel fue oído porque hizo eso, hermano. Sí, y nosotros vamos a ser oídos del Señor también. Amén. Todo lo que la palabra nos enseña de estos siervos y siervas del Señor que nos muestra la palabra, son ejemplos para nuestra vida, hermano. Sí, para que nosotros hagamos lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú quieres dar algún anuncio más antes de hacer la oración? No. Bien, vamos a orar. Recuerden, dele compartir, dele share. Ve al canal. El canal se llama Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Ese nombre nos dio el Señor hace muchos años y lo habíamos dejado sin uso, pero ahora lo hemos levantado nuevamente. Vamos a orar.
Amén, gracias. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, Mi alma te adoramos, Señor. Señor. Gracias por esta palabra tan preciosa, Señor. Gracias porque en la vida de Daniel vemos un ejemplo a seguir, Señor. Sí, Nosotros Dios. queremos tener experiencias contigo poderosas, Señor. Amén. Queremos, Señor, ver tu gloria, como te dijo Moisés, déjame ver tu gloria, Señor. Aleluya. Nosotros queremos ver tu gloria también, Señor, Santo, sí, porque Señor. nosotros le servimos a un Dios vivo y de poder. Gracias. Un Dios sobrenatural, maravilloso, mi Dios, tú eres así, Señor. Ahora, mi Dios, permite, Señor, que viendo esto seamos fieles y no nos apartemos de ti, Señor. Amén. Porque sí, Señor. cosa terrible sería viendo tu gloria después apartarnos, Señor. Santo. Ciertamente no sería bueno, mi Dios. Ahora, Señor, despídenos, Señor, en este momento. Permite, Señor, que el jueves que viene podamos reunirnos nuevamente para seguir estudiando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves.